12 del mediodía, 10 minutos. Yo cambiaría. Mire lo que están diciendo a esta hora en nuestro Twitter. Dice @geomao, yo cambiaría la ley para que las fake news tuvieran un castigo ejemplar o por lo menos una multa. Oiga, las fake news sí son un tormento muchas veces. @Benjamin H. Yo cambiaría esa forma de pensar que no hay que hacer cárceles, sino resocializar. Son los mismos de no hay que hacer vías, sino estimular la bici. Necesitamos infraestructura. Dice Angie Becerra, yo cambiaría la parcialidad de los medios de comunicación. Dice, a ver, otro comentario a esta hora. Dice @LeónDespierto21, yo cambiaría entonces para Petro, la solución es dejar a los delincuentes libres para que sigan atracando, saqueando, robando y haciendo de las suyas por todas partes. Numeral, yo cambiaría. Centremos entonces la discusión con lo que dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, respecto a ese fin que parece inminente de la Contraloría, y todos dijeron que no estaban de acuerdo como la manera como se elige Contralor General, que sea el Congreso de la República lleno de políticos que tienen sus ahijados y padrinos políticos en las regiones, que muchas veces son alcaldes, gobernadores, y son a ellos a quienes la Contraloría, incluso también departamental, les tiene que hacer pues veeduría y gestión, evaluación de su gestión fiscal. Entonces eso se vuelve un ciclo perverso en donde el político tiene el sartén por el mango y después le pide el favor al contralor y demás. Todos dijeron es necesario cambiarla, pero la pregunta es cómo se va a hacer. Esto fue lo que dijo Roy Barreras, presidente del Senado. Estoy radicando un acto legislativo con la firma de 2 docenas de parlamentarios del Pacto Histórico y de otros partidos para eliminar la institución de la Contraloría como se conoce y avanzar en la creación de un tribunal de cuentas que tendrá, por supuesto, otro origen. Si este acto legislativo es de recibo de las mayorías de Senado y Cámara, será este el último episodio en que el Congreso de la República elige Contralor General de la República. Bien, esto fue lo que dijo entonces el presidente del Senado, y escuchemos también una fuerte crítica que hizo el contralor Mauricio Carlos Hernán Rodríguez sobre esas contralorías regionales, que también debería ser el momento de, pues, de repensar su funcionamiento, porque se dedican muchas veces a presionar políticamente, ¿no? Es lo que da a entender. Sí, claro, y él lo viene diciendo desde que fue auditor, porque en esa época decía que las contralorías regionales no estaban funcionando, no estaban cumpliendo su gestión. Escuchemos lo que dijo ayer en el Congreso de la República. Y quiero desde aquí enviar una notificación y un mensaje muy claro a las contralorías territoriales, pero también a las gerencias de la Contraloría territoriales. Las contralorías territoriales y las gerencias no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor. No pueden ser instrumentos de chantaje. Y yo creo, congresistas, que esta votación que hoy en día estamos obteniendo y que de igual manera merecen todo el respeto quienes votaron en blanco, tienen su legítimo derecho a tener un grado de desconfianza frente a lo que se va a realizar. Y considero que esas personas que votaron en blanco, pues me voy a encargar de demostrarles que no es una cuestión de simple discurso, sino que vamos a tener que demostrar que estamos cambiando. 12 del mediodía, 13 minutos. ¿Cómo sería entonces ese cambio que anunciaron en el Congreso de la República? Edgardo Maya Villazón, excontralor general. Gracias por atendernos a esta hora. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno, excontralor, usted ya había hablado de ese cambio de la Contraloría, del fin de la Contraloría, pero refrésquenos la memoria. ¿Usted sí es partidario de que se acabe definitivamente o le haría modificaciones? ¿Cuál es la propuesta que usted está haciendo desde hace años, pero por qué no ha prosperado? Bueno, yo durante los 4 años de Contralor hice 2 propuestas muy claras. Una, la creación de un tribunal de cuentas o una corte de cuentas. E igualmente una decisión terminante de la supresión total de las Contralorías departamentales y municipales y la creación de una Contraloría única. Hoy se presenta un proyecto ante el Congreso por parte del presidente del Senado y del Congreso, el doctor Roy Barrera, planteando la creación de una Corte de Cuentas o Tribunal de Cuentas. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. La Contraloría General de la República no puede seguir siendo juez y parte, que hace la investigación e inicia el juicio de responsabilidad fiscal. Los mismos funcionarios
como lo que podríamos llamar una pecera, se pasan de hacer investigaciones, a hacer juzgamientos, de hacer juzgamientos, a hacer investigaciones o auditorías, como se llaman allá concretamente. Entonces yo creo que llegó la hora, y creo que es un cambio necesario cuando han transcurrido 100 años de existencia de la Contraloría, de crear ese Tribunal de Cuentas para que sean personas totalmente ajenas a quienes hacen la auditoría que hagan el juicio de responsabilidad fiscal y que esa decisión del juicio de responsabilidad fiscal que se va a hacer tenga un carácter judicial. Hoy en día tiene un carácter administrativo y todas esas decisiones son demandables ante el contencioso administrativo. Unas son confirmadas, otras son anuladas. Entonces, es muy clara esta propuesta de crear un tribunal de cuentas en Colombia que tenga una característica de una entidad del orden judicial, de la rama judicial, puede ser dentro del contencioso. Ya eso será materia de debate y del diseño que se haga. Pero la propuesta mía es que siga existiendo pues una auditoría independiente y digámoslo en un término para que la ciudadanía y los periodistas lo entiendan, algo de lo que está existiendo hoy en el sistema acusatorio de la fiscalía. La fiscalía investiga y un juez independiente hace el juicio y decide si hay méritos o no hay méritos. Eso trae además la eficacia y la eficiencia, siendo un procedimiento abreviado de un proyecto que yo presenté ante el Congreso antes de salir, que no tuvo resultados, pero que busca la independencia total. Esos serán funcionarios judiciales de carrera, no tienen de permanencia, y quienes estén dentro de la estructura de cada despacho serán de carrera, como en los juzgados, como en los tribunales contenciosos, etcétera, etcétera. Y los funcionarios también de esa entidad, que puede ser la transformación en las dos de la Contraloría General de la República, que tiene una planta inmensa para ir a las dos partes, tiene un presupuesto inmenso para ir a las dos partes en estos momentos, para cumplir las dos funciones, o si no, en el debate que se haga, pues porque esto termina decidiéndolo el legislador, no lo decidimos quienes proponemos estos o quienes hemos tenido la experiencia, termina decidiéndolo ellos, pues si queda al interior, como existe en España, del Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas, o si es externo. Mi criterio, pues muy tranquilo, muy pacífico, muy sano, creo que debe ser externo. Sí. No puede ser juez y parte la misma persona. Además, estamos en la dirección de lo que ha dicho la Corte Interamericana, para la garantía de que quien investigue no juzgue. Sí, doctor Maya, mencionábamos ahorita que justamente, pues, conociendo los resultados de la plata que logra recuperar la Contraloría, pues es muy poco frente a los procesos de responsabilidad que se abren y a los cargos que se imputan. En Colombia, pues tenemos todos los años escándalos de corrupción y vemos que se pierden muchos recursos públicos, pero realmente lo que logra hacer la Contraloría, pues es poco. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Cree que sí hace falta que la Contraloría tenga más dientes para poder recuperar plata, o si el control preventivo y concomitante sí funcionó o no? ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Y cómo lo haría el Tribunal de Cuentas? Dos cosas. Su pregunta tiene varias aristas. La primera es el control preventivo y concomitante. Yo creo que la Constitución del 91 fue muy clara en suprimir el control preventivo y concomitante. Se planteó nuevamente, se volvió otra vez, se nos olvidó que eso había sido suprimido hace 31 años y se volvió a imponer el control. Y pues ya comienzan a suceder hechos, los OCAD de paz, esto que acaba de pasar, de que dijeron, de que no dijeron, de que pasó, de que no pasó. Entonces, definitivamente ese control previo, ese control concomitante, tiene unas características de coadministración, tiene unas características especiales. Eso es delicado. Eso es un control delicado, porque el límite entre lo que usted se vuelve como coadministrador, como avalador de la función, es muy difícil de separarlo. Entonces, pues si esto lo aprobó la Contraloría, es que yo lo hice porque la Contraloría me lo aprobó. Pues antes, desafortunadamente, la Contraloría, en lo que a mí me tocó y lo que le tocó a los anteriores contralores después de la Constitución del 91, llegábamos después de los hechos. Pero entonces hay que buscar la forma de hacer esa corrección, pero hay que montar un sistema totalmente independiente de lo que hay hoy. Esto hay que lograr este impulso que hay, esta iniciativa, para lograr una transformación del control fiscal a fondo en Colombia. Lo que hizo el Contralor Córdoba es excelente, es una gran reforma,
compartí en su momento los planteamientos, pero creo que hagámonos un examen serio, una catarsis de conciencia y de procedimiento, los que hemos estado en esto, yo que he tenido la doble función de procurador y de contralor, que hay unas cosas que no funcionan. Entonces, esos dineros que usted dice, que es la segunda pregunta, que hay que recuperar, pues ahí están las pólizas de seguro, hay que buscar unas formas, primero de abreviar esos procesos, eso hay que abreviarlo, eso no puede durar 5 años, y entonces viene la caducidad, viene la prescripción, entonces se aumenta la caducidad, se aumenta la prescripción, esa no es la solución. Si las cárceles están llenas de detenidos, la solución no es sacar de la órbita del derecho penal determinados delitos y volverlos contravenciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Yo creo que esta es una gran oportunidad para un gran debate, para ha llegado un nuevo contralor, pues no conozco en el momento cuál es su disposición frente a esto, pues no conozco un pronunciamiento alguno, pero por la experiencia que tengo, creo que es saludable y que lo conviene al país es la transformación en el control fiscal de la Contraloría. Y desde luego la supresión total, radical y desaparición total de las Contralorías municipales y departamentales. Eso tiene que hacer una sola Contraloría, una sola Procuraduría, una sola Fiscalía, una sola Policía Nacional, un solo Ejército Nacional, una sola rama judicial. Eso no puede estar sectorizado, que hay unos contralores. Claro. Así se haya puesto el poder encima de la preferente de la Contraloría General, pero eso no funciona. Eso tiene que ser un solo cuerpo y desde luego con las normas y las reglas que sean necesarias. El fin inminente de lo que sería la Contraloría. Vamos a ver qué pasa en el Congreso con esas iniciativas que ya fueron radicadas. Algunos comentarios que nos llegan a esta hora. Escribe el director nacional del Nuevo Liberalismo con nuestro numeral, Juan Manuel Galán, numeral yo cambiaría. El CNE Colombia, juez y parte por una corte electoral independiente de los partidos, una corte que vigile la financiación de las campañas electorales, que falle en derecho, con autoridad y autonomía, ni jueces haciendo política, ni políticos impartiendo justicia. Dice @Edgar Monteneg 8. Numeral yo cambiaría el el ejército de Colombia, parar muertes, actual por otro lado para vida de territorios vigentes, que es la patria. Yo cambiaría las maneras de hacer políticas centradas en lo individual por planes permanentes de hacer lo que se dice en los discursos. Podemos cambiar. Y un comentario más, dice @Carolina Castro, numeral yo cambiaría el modelo de privatización del sistema de transporte masivo en Bogotá. Mauricio, lo escucha Edgardo Maya, excontralor general de la República. Excontralor, en su propuesta, ¿qué pasaría con la actual planta de funcionarios de la Contraloría General de la Nación y también con los regionales? Mire, hay un tema muy real en los procesos de reformas, de reestructuración, en donde hay una garantía para los funcionarios que están en carrera. En la Contraloría General de la República, yo puedo dar testimonio de ello, hay una gran cantidad de personas, de funcionarios con una inmensa experiencia, con un inmenso conocimiento. Eso hay que aprovecharlo. De 10, de 20, de más de 30 años. Eso hay que aprovecharlo. Eso no se puede desperdiciar, no se puede echar a la basura, para utilizar un término un poco peyorativo y prosaico, y pido excusas. Hay que utilizar ese contingente de personas que han adquirido una experiencia y que están en carrera administrativa, pues garantizando, incorporándolo a ese nuevo sistema. Es un sistema que va a requerir también que se va a ampliar, porque son dos, una función de auditoría y una función de juzgamiento. Entonces, ahí hay una planta de personal y una experiencia que eso hay que preservarlo. Esa parte hay que preservarla. Y yo soy partidario, que yo he sido una persona partidaria de la carrera administrativa. Yo en la Procuraduría y terminé un concurso, hice 4 en los 8 años, y en la Contraloría General de la República hice el primer concurso y salí con la frustración grande de no haber hecho 2. Y de las listas esas, la vigencia de esas listas, esos son unos cargos que proveer un cargo vale 10 millones, 15, 20 millones de pesos en la Universidad Nacional. Entonces, esas listas deben permanecer 5 años, no listas de 2 años, no esas listas vigentes 5 años, para que haya una fuente de personas que están aptas, que han pasado el examen de conocimiento, y ya así reglamentar una carrera donde sea rígido el ingreso y también hay una forma de salir, porque hay unas personas que no cumplen durante el ejercicio de esa carrera con sus deberes. Claro. Esa es una forma también de corrupción, el incumplimiento del deber del servidor público. Entonces, pues esto es una gran oportunidad para un gran debate.
Y yo Sí. estoy dispuesto pues a prestar mi concurso, mi contingencia, mi experiencia, en lo que quieran que yo sea útil para que esto sea mejor. Sí, pues mire, excontralor, a mí me gustaría que mediante un ejemplo, yo no sé si a usted le puede servir el ejemplo de Reficar, esa No, investigación que usted... ese es- es, ¿Ese ese es? es, Bueno, entonces cojamos el ejemplo de no, Reficar no para... busque más. No, no Bien, hay más. Fíjese perfecto. que además él lo destapó cuando estuvo Claro. en la Contraloría, Claro, ¿no? El pues doctor Maya. y además, Paola, es que es impresionante. Se hablaba del mayor, uno de los mayores escándalos de corrupción, desfalco a los recursos públicos en el país, el caso de Reficar. Entonces, con ese ejemplo, excontralor, cuéntenos cuáles han sido las fallas que evidencia el sistema y cómo se cambiaría para que de manera práctica podamos aterrizar todo este fin de la Contraloría y cómo Sí, funcionaría ese eventual Tribunal de Cuentas. sí, mire, yo creo que hay que hacer claridad que el Tribunal de Cuentas va a hacer es un juicio. El Tribunal de Cuentas, en la propuesta que yo tengo en mente, es que hace el juicio y la auditoría la hace otra entidad externa al Tribunal de Cuentas. En España y en otros países es interna. Entonces, en el caso de Reficar, que es el caso emblemático de la existencia de Colombia de la democracia, es un proyecto de construcción de una refinería que se contrató por 4.000 millones de dólares y salió en 8.500 millones de dólares. Están proponiendo una reforma constitucional, una reforma tributaria. Pues esos son dos reformas tributarias de esas, de las que Es que están imagínense. proponiendo. Son 4.500 millones de dólares. Entonces, eso hay que hacer. Yo le he pedido a los fiscales o he estado con la nueva vicefiscal, una persona muy atenta, muy capaz de carrera en la Contraloría, solicitándole una sola cosa, que consigamos. Yo le entregué los cheques y las cuentas de 3.400 millones de dólares que se pagaron en Houston, Texas, para que se lo entregue a la Fiscalía de los Estados Unidos, que le hace el rastro, le sigue el rastro de esa plata, a quienes le pagaron, a dónde fueron a pagar esos cheques. Le entregué las cuentas y los cheques. Y yo salí de la Contraloría hace 4 años. Eso fue hace 5 años. ¿Y no Pues pasó no hemos nada? logrado ese resultado. No, todavía no se ha logrado ese resultado. Esa es una queja que yo tengo. Esa es una queja que yo sí como excontralor la manifiesto ante el país. Hoy, 3.400 millones de pesos, de dólares. Multiplícalo por 4 y acérquese a la reforma tributaria que están proponiendo de 20 billones. 25. Entonces, eso es un tema, pues que hubo un desmán de contratación. Han salido unas condenas. Ayer salieron 2 condenas. Sí. Han salido condenas anteriores. Está el juicio fiscal, están las condenas de carácter fiscal, están pues en la Procuraduría, sí, pues archivaron eso, pues se archivó eso. Pues desconozco las razones, pero lo archivaron. Y la Fiscalía siguió adelante. En esa época el señor fiscal general Néstor Humberto Martínez habló de lo horrible de 600.000 millones de dólares. Sí, pero que fue el excontralor, juicio. Pero entonces la inquietud de la sociedad, la inquietud de ustedes es la que plantean, la recuperación de esos dineros. claro, es ahí Esos dineros, donde hay que centrar sí, el objetivo. O sea, usted dice el que hay objetivo. Entonces, procesos eso es lo hay emblemático. Entonces, hay procesos en a la partir de ese Procuraduría, caso emblemático, claro, hay podemos arrancar y hacer el análisis, hacer los correctivos. hay procesos en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Contraloría, pero después de 5 años que usted presentó estas pruebas, ¿qué ha pasado? Porque no se ha recuperado un solo peso y por lo visto Sí. podría llegar a prescribir, ¿no? Sí, no, y las pólizas. Es que aquí hay un tema, que hay unas compañías de seguro para las obras públicas, para todas las obras que constituyen unas pólizas. Esas pólizas hay que hacerlas efectivas, como se hizo en Hidroituango, que las pólizas se hicieron efectivas y se recuperó el dinero. Entonces hay que hacer las pólizas, hay unas garantías. El Estado se llena de garantías cuando hace un contrato a nivel nacional, departamental, municipal, en cualquier momento. Entonces eso es lo que hay que hacer, lo que hay que ponerle a esto es rigor. Y lo que ustedes dicen, sí, estoy totalmente, dientes y más dientes y dientes muy afilados. Sí, doctor Maya, pero además hay otro problema que se suma a todos estos que ya hemos comentado, que tiene que ver con eso que mencionaba ayer el nuevo contralor, el señor Carlos Hernán Rodríguez, y es cómo se utiliza también estos organismos de control para los chantajes Sí. y además para también Persecución entregar política. cargos y puestos, para repartir la mermelada también, como se dice en la jerga Mire, eso, política. Eso es, ¿usted esa cree que sí solución, pasa eso que eso? usted está planteando, eso que usted plantea, tiene una solución elemental: los concursos.
el acceso al cargo mediante concurso. Yo soy un fanático, un partidario de la carrera administrativa. Creo que la solución de esto son los concursos y que los cargos se provean por listas elegibles. Hay unas listas. Mire, usted abre una inscripción de 300, 400 cargos y a las manzanas del sitio donde le dan la vuelta a los aspirantes 3, 4 veces. Y para un cargo se presentan 1000 personas aspirando a ese cargo. Lo que hay es un contingente, un ejército de gente. Claro que hay unos especializados ya en concursos también, digamos la verdad. Se salen de un lado a otro, pero eso es legítimo, esa es la democracia. Pero hay que hacer, son los concursos, que los cargos sean de carrera y se provean por carrera. Los cargos en la Contraloría, la inmensa mayoría, un 96, 98% son de carrera. Son de carrera. Yo estuve allá de Contralor 4 años, esos cargos son de carrera. Entonces, proveerlo mediante concurso, proveerlos. Sí. Entonces, Pero si se utiliza la respetando Contraloría para pagar favores políticos, doctor Maya. No, porque es que lo que sucede es que hay un cargo de libre nombramiento y remoción, pues si en ese cargo de libre nombramiento y remoción, pues ahí sí se puede pues manifestar alguna nombramiento que usted haga de que quiera complacer o que quiera hacerlo, pues eso sí es, hasta en el cielo pasa eso. Pero hay que evitarlo es con la carrera administrativa. Si usted tiene el 98% de los cargos de una institución en carrera administrativa, pues haga la carrera y provéalos en carrera, provéalos. Sí. Eso es lo excelente. Sí, lo decía ayer el Contralor, las palabras que él utilizó fue: las Contralorías territoriales no pueden ser utilizadas como instrumento político y chantaje para perseguir a un opositor. Excontralor Maya, unos comentarios le leo a esta hora. Dice @sarol18, yo cambiaría la forma de control a los recursos de inversión a través de tecnología blockchain. Ahora que se está hablando en el país de moneda digital, los recursos del Estado deben ser manejados con las nuevas tecnologías. @Sandro Bermúdez, yo cambiaría en Colombia el actual voto libre y voluntario por el voto obligatorio. Y dice @el Javi Bonilla, yo cambiaría el sistema de salud total, las EPS hacen lo que se les da la gana y no sirven para nada. Excontralor, eso que usted dice que le pasó toda esa información que usted tenía de replicar a la fiscalía, pues para que también fuera remitido incluso a los Estados Unidos y que después de 4 o 5 años no haya pasado nada, me deja muy preocupada, porque entonces, ¿qué sucedió en la fiscalía? Sí, no ha habido, pues yo creo que esa es una de las naciones especialistas en el manejo de la información y otra con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Contralor Córdoba, que termina su periodo, que en mi concepto ha sido un gran contralor, que ha ejercido una función muy pulcra y eficiente como contralor, pues ha puesto en práctica eso de la inteligencia artificial. Entonces, un país como Estados Unidos que rastrea a un criminal como Osama Bin Laden y lo localiza en donde vive, en donde duerme, en donde come y lo captura y lo saca de ahí, pues para ellos esto en la nueva tecnología, el seguimiento, el lavado de activos es lo más fácil para ellos. Entonces, pues si se giró un cheque, pues se le hace el seguimiento a dónde fue a dar el cheque, quién lo giró, quién lo cobró. Nosotros le entregamos las cuentas y los cheques y las entidades bancarias. Sí. Las cuentas, los cheques y las entidades bancarias. Eso está en la Fiscalía General de la Nación. Pues creo que pues la señora vicefiscal actualmente pues ha hecho una gestión sobre ese tema, pues esa fue información que hace poco le entregué, porque a mí siempre me preocupa. Pues Claro, pues oficiamos la imagínese. primera vez, oficiamos la segunda vez, y pues y es importante que eso lo soliciten allá en Estados Unidos. Claro, y esperemos entonces también una respuesta de la actual administración que pasó antes respecto a esa solicitud que usted había hecho, porque es un material muy, pues, importante, con pruebas, con documentación, con todo, y que no pase nada, pues, da No vas a mandarlo. impotencia. Sí, imagínese. Excontralor, 3.400, vuelvo a repetirle, repítanos. 3.400 millones de dólares en cuentas, están las cuentas, están los cheques, están las entidades bancarias y todo en el disquete. Eso es una de las investigaciones serias y acuciosas que se ha hecho en Colombia, esa es una, para mostrar. Sí, ese es un ejemplo, es que es tal cual evidencia los cambios que necesitaríamos hacer para que no se queden las investigaciones ahí, en el tintero. ¿Y por qué en su momento no había prosperado
esta reforma que se ha planteado y qué tanta esperanza y expectativa le tiene usted, qué tanta fe le tiene a estos proyectos que ya se radicaron en el Congreso, excontralor, porque finalmente mueven muchos intereses políticos y serían los Sí, congresistas quienes tendrían que aprobar esa reforma de la manera como se elige, por ejemplo, contralor o cómo funciona la Contraloría. sí. Yo creo que este sistema de elección de contralor, que son dos preguntas que usted hace, no debe repetirse. Este sí fracasó. Esta ley que Sí. tuvo la mejor voluntad el doctor Rodrigo Lara como senador de hacerla, de hacer el proceso, esto fracasó. Lo que acabamos de presenciar es la prueba. Esto no acepta debate. Aquí no hay debate. No hay debate posible. Entonces hay que buscar otro sistema. Sí. El presidente del Senado acaba de presentar el proyecto. Es la primera autoridad. Eso es lo que uno celebra, ¿no? Entonces, creo que el gobierno debe avalar eso, creo que la Contraloría debe avalar eso, todas las entidades, la ciudadanía, para cambiar ese sistema de control Sí. fiscal, porque es que es la forma de vigilar los dineros de los colombianos. El presupuesto nacional no es suyo ni mío, es de todos los colombianos. Entonces, esta es una forma. Excontralor, le voy a hacer una pregunta, pero ahora como exprocurador, ¿usted está de acuerdo con la eliminación del Ministerio Público? No, no, totalmente no. Radicalmente no. Mire, el Ministerio Público tiene una existencia de 200 años, ha habido una tradición, puede sufrir una transformación, puede sufrir unos cambios, pero no eliminarlo. Yo en esa parte no estoy de acuerdo y pues estoy del lado de quienes no defienden la existencia del Ministerio Público, que es la representación de la ciudadanía. Eso es como usted me dice ahora, vamos a acabar la Defensoría del Pueblo, pero ¿quién promueve los derechos humanos? Donde hay un personero, el actual defensor del pueblo tiene el proyecto que haya un defensor del pueblo en cada municipio. Eso es importantísimo que lo haya, porque ya está el personero solo, donde a veces no tiene ni secretaria. Hay personerías donde no hay ni secretaria, el personero solo. Entonces, esta es una promoción. Entonces, la defensa de los intereses de la sociedad, la defensa del orden jurídico, las muchas funciones constitucionales que tiene la Procuraduría se pueden mantener y se pueden cambiar, Pues, pero no excontralor, eliminar. ujú, no eliminarla, dice usted. Queríamos Sí. escucharlo para refrescar la memoria sobre ese caso Bueno, triste de Reficar, pero también sobre esa propuesta que esperamos que ahora sí se concrete en el Congreso de la República. Gracias por estar aquí en Sigla W. a ustedes muy amables y muy gentil y éxito en ese trabajo que ustedes adelantan. Gracias, numeral. Yo cambiaría, dice Frederman Valverde, ¿dónde está ese dinero? Y es triste tener que un ente de control sea investigado por otro. Yo cambiaría, dice arroba Saider Marín. Las supersociedades sucede lo mismo que dice el excontralor Maya, investigan y son jueces, son primera y segunda instancia para resolver apelaciones, viola derechos, además manejan el cartel de liquidadores que subvalúan activos para vender barato y pasar plata bajo la mesa. Numeral, yo cambiaría. Dice arroba JJAM8. Yo cambiaría la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría por un solo ente investigativo que tenga unos fiscales que acusen ante los jueces de la República cualquier delito. Hacemos una pequeña pausa y ya llegó Jennifer Pedraza, representante de Dignidad, para hablarnos de la demanda contra la elección del nuevo Contralor Carlos Hernán Rodríguez.